madre venezolana y su hijo se reencuentran después de 4 meses en una prisión extranjera. Una imagen que ha conmovido a la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara, al centro occidente del país, de Venezuela. Michael Olivera regresó a la vida. Fue acusado de pertenecer al Tren de Aragua, encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. La temida megacárcel de El Salvador, donde según sus palabras el maltrato era cotidiano. Hoy está con nosotros, junto con su padre, para contar su historia. Una historia que muestra una de tantas aristas del drama migratorio. Hoy Michael vuelve a sonreír y a ver el sol desde su barrio natal, un sol que al parecer no podía ver desde El Salvador. Pero está con nosotros y él nos contará su historia. Michael, gracias por acompañarnos, gracias a su padre por acompañarnos igual. Ok, muchas gracias por darme la oportunidad de contar mi experiencia de lo que me pasó en Estados Unidos y en El Salvador. Muchas gracias. A ver, Michael, comencemos por el principio, como dicen. ¿Cuándo te fuiste a los Estados Unidos? Yo salí el 19 de marzo, exactamente, de aquí de Barquisimeto, Estado Lara. ¿Cuál fue tu recorrido? ¿Qué vía usaste para llegar a Estados Unidos? Recorrí 7 países, aproximadamente 7 países, entre ellos México, Honduras, Guatemala, Colombia. Luego que llego a México, llegué a Ciudad de México. Ahí en Ciudad de México me metí en una aplicación de CBP One, me tomaron mis datos, me hice mi cita. En 8 días me respondieron: usted ha sido seleccionado para una entrada a los Estados Unidos. Debe presentarse el 30 de agosto, me dice, a las 10 de la mañana por el puerto de Calexico, California. Tomé un vuelo, llegué hasta allá, me presenté. Los Estados Unidos me dieron la oportunidad de entrar, a Estados Unidos, me dieron fecha de corte para un mes. En septiembre, tenía que presentarme el 30 de septiembre ante un juez migratorio. Yo entro a Estados Unidos, empiezo a trabajar en una agencia de viaje y el 30 de agosto me presento ante un juez. El juez me hace una serie de preguntas, me dice que necesito un abogado para tramitar mi asilo, ¿entiendes? Él me dice que yo tengo que presentar en una planilla de asilo y que tengo que buscar algunas pruebas, con por qué yo estoy buscando asilo. Pero yo le digo que yo no tengo ningún problema en mi país. Él me pregunta: ¿por qué tú te viniste a los Estados Unidos? Y yo le dije: para una mejor vida, buscar ¿cómo te digo? Para independizarme y comprarme mi casa, ¿entiendes? Y él me dice: no, tú tienes que tener una razón más, ¿cómo te digo yo? Más contundente para ayudarte a tu asilo. ¿Tú eres perseguido político?, me dice. Y yo le digo: no, no soy perseguido político. ¿Tienes alguna delitos en tu país? Yo: no, tampoco. Ah, ok. Él me dice que me busque un abogado y y me da otra corte para el 24, para el 30 de noviembre que tenía que presentarme. Pero el 24 de enero, febrero, junio, julio, agosto, septiembre, el 24 de septiembre, de octubre, 24 de octubre, estoy en mi trabajo y llegaron como 10 patrullas del FBI y me arrestan. Me arrestan y con 4 compañeros. Michael, te interrumpo porque el FBI, es decir, el FBI es el que te detiene y no inmigración. Yo le pregunto a los oficiales que por qué es la razón que me arrestan. Él en un momento me dio respuesta, me dijo solamente: no, nos tienes que acompañar, y ya estando en las instalaciones del FBI me hacen una entrevista. Me preguntan que de dónde soy, de qué estado soy, que si conocía a los miembros del Tren de Aragua, que si yo era integrante de esa banda delictiva. Me quitan mi teléfono
Me dicen que si me lo pueden revisar y yo, no, tranquilo, sí, le di autorización. Ellos les desbloqueé mi teléfono. Ellos me revisaron el teléfono, me dicen, empiezan a revisar fotos, conversaciones, eh, pero el oficial no consigue nada, nada que perturbante, nada. Solamente conversaciones con mis padres, con mis amigos. Y me dice, abre tu galería. Yo abro mi galería y en mi galería tengo fotos de mi trabajo. Yo soy herrero y aquí en Venezuela yo les hago las navidades, adornos navideños. Tengo una cantidad de fotos, mi catálogo, y cuando yo ven eso se asombran, me dice, cónchale, tienes talento, hermano, me dice, tienes talento. Y yo le dije, claro, tengo 10 años de experiencia. Y me dice, ah, ok. De repente ellos me reseñan, me dicen, yo veo que tú eres buen muchacho, me dice, no tengo por qué arrestarte, me dice. Te revisé, no tienes conversaciones, no tienes fotos que te comprometan con algo, pero te está pidiendo ICE. Yo te voy a entregar a ICE, me dice. Ahora, si no había ninguna prueba, es decir, si no encuentran nada en tu teléfono, en la galería, ¿por qué te pasan al ICE? Es algo contradictorio, porque si yo fuera tenido un delito o algo, el FBI me arresta, ¿entiendes? De una vez. Porque todas las personas que tienen delitos en Estados Unidos son venezolanos, están pagando su condena allá en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando llegas al servicio de inmigración de Estados Unidos, a estas dependencias? Llego allá a ICE y de repente me visten de rojo y me meten a una celda donde hay puro personas asesinas, violadores, mexicanos, habían mexicanos, habían rusos, habían asiáticos, y ellos me preguntan que por qué me meten ahí si yo no tengo ningún delito. Y yo también le pregunto a unos agentes de ICE y dicen que es una equivocación. Dice, no, es una equivocación. Mi ID me lo dan de color rojo. Hablamos con la directiva de ICE ahí y dicen que es una equivocación, que nosotros es un error que estemos ahí con esa persona. Nos sacan, nos cambian de estatus, nos ponen medio, medio peligro, que es uniforme anaranjado. Nos sacan de ese tanque y nos meten a otro tanque. Estamos ya de anaranjado. Dice, no, eso lo va a ayudar para su proceso, yo sé que ustedes no son malos, ninguno tiene antecedentes penales de los 4 que andábamos. Lo vamos a cambiar, fue una equivocación de ICE, y nos cambian de tanque. Van a esperar su proceso migratorio aquí, nos presentan ante un juez, y el juez empieza con su protocolo, pues. Nos da otra planilla, nos dice, tienen que llenar esto, con ayuda de un programa que tiene la instalación allá de ICE. Sí. Llenamos nuestra planilla para llevar el proceso migratorio. ¿Qué curso sigue el proceso a partir de allí? Yo tenía mi audiencia final, la tenía hasta el 2 de mayo, 2 de mayo. Y me sacan el 16, como el 14, me sacan, 14 de marzo, me sacan de ahí de Calexico, California. Me dicen que voy a ser removido a otro centro de detención. Salimos, me dicen que primero me dicen, te vas de BNB. BNB significa que voy para la calle, que voy a ser liberado. Luego cuando estoy ya montado en el vehículo que me están trasladando, porque me esposan de manos y pies, yo ya veo la cosa como extraña. Porque digo, si yo voy libre, no me tienen que colocar las esposas. Bueno, me entregan mis pertenencias, me montan en un carro y yo empecé a preguntar, no, y me dice, no, tú vas, es trasladado, me dice, vas a ser removido a otro centro de detención. Y yo, ah, ok. Nos llevan a Phoenix. En Phoenix hay otra serie de protocolos y nos montan en un avión con otros venezolanos. De Phoenix despega el avión, llega a Las Vegas.
En Las Vegas montan otros venezolanos. De Las Vegas despegué el avión y nos llevan a Seattle. En Seattle montan otros venezolanos. Despegué el avión otra vez, llegamos a Texas. En Texas llegamos en Río Grande, nos bajan como a 7, nos dejan en un centro de Texas, un centro migratorio de Texas, que es prisión, la mitad prisión federal y la mitad centro de migrantes. Eso era horrible, la comida horrible, no había agua potable, los baños horribles. Pasaron 5 días ahí, nos dicen que nosotros vamos a ser deportados. Y cuando le dicen o cuando les comunican que los van a deportar, ¿tienen tiempo de preguntar a dónde van o cuál va a ser el proceso? Y yo le pregunto, ¿pero cómo vamos a ser deportados si nosotros no hemos concluido con nuestro proceso migratorio? Porque apenas tú llenas la planilla, el proceso migratorio dice, usted no puede ser removido de los Estados Unidos bajo la autorización de un juez migratorio. Y me dicen, no, ustedes ya están deportados. Y yo, ok, nos vamos a Venezuela. Se van para Venezuela. A los 5 días nos sacan. Nos montan en un avión y llegamos a Honduras. Los aviones duraron aproximadamente en Honduras como 2 horas. Pero en el avión venían 2 salvadoreños. 2 salvadoreños. El avión despega después de esas 2 horas. No nos dejaban abrir las ventanillas del avión. Estábamos secuestrados. Nos llevan hacia El Salvador. Llegamos a El Salvador como a las 9 de la noche. Yo, como pude, abrir la ventana del avión y veo un ejército como de 2.500 personas. Tanquetas, ambulancias. Era una logística demasiado grande. Sí. Demasiado grande. Y yo en mi mente digo, estos salvadoreños que tienen este avión deben ser sumamente peligrosos, digo yo, para que haya tanto ejército así. Resulta ser que el avión no apagaron las turbinas, apagaron todo y nos dicen, se tienen que bajar acá. Y allí comenzó otro capítulo de esta historia, ¿no? Ahí empezó la pesadilla. Ahí todo el mundo, no, nosotros no vamos a bajar, no vamos a bajar, no vamos a bajar. Nos amarramos del avión con los cinturones. Empezaron los agentes de ahí a forcejear con los que estaban adelante, les pegaron. Entre nosotros habían como 4 mujeres. Empezaron a pegar a las mujeres. Una de las mujeres tuvo que escupir a un agente de ahí para que lo dejara. El agente de ahí le puso como una camisa de fuerza. Bueno, nos empezaron a bajar. Nos bajaron. Nos entregaban a 2 agentes de allá de El Salvador y apenas nos entregaban, fue una golpiza rotunda. Una golpiza que más de uno dejaron sin dientes, con costillas fracturadas. ¿Te pegaron? ¿Te pegaron a ti? Demasiado. Llegamos a los autobuses, de los autobuses los encendieron, rodamos como, ponle, 45 minutos, pero no podíamos ver por dónde íbamos porque nos tenían la cabeza agachada, el que levantaba la cabeza le pegaban, eso eran insultos, nos agredieron verbal y físicamente, psicológicamente, porque, no sé, ellos que pensaban que nosotros éramos terroristas. ¿Por qué los golpeaban? Es decir, no hubo preguntas, no hubo registros cuando llegaron, no hubo ningún tipo de intercambio. No hubo nada. Nosotros solamente llegamos ahí, no nos dejaban hablar nada. Nos sentaron, nos hincaron de rodillas, nos dijeron, ustedes están aquí como terroristas, nos cortaron el pelo, cortico, nos dejaron calvos, nos hicieron desnudarnos delante de cámara. Tenían como 200, 300 periodistas con su cámara y nos hicieron quitarnos toda la ropa. Nos dieron unos chores blancos, una camisa blanca y luego de ahí nos trasladaron hacia un módulo. Golpiza tras golpiza tras golpiza. Entró el director de la cárcel y le dice, bienvenidos al SECOP.
centro de confinamiento terrorista, donde todos entran y nadie sale. Ustedes se van a morir de aquí, Tren de Aragua. ¿Qué pensaste en ese momento, Michael? Bueno, pensé en mi familia, en mis hijas, en mi papá, mi mamá. Pensé que no lo iba a volver a ver porque me decían que nos iban a meter una condena de 90 años, otros decían de 300 años. Quiero preguntarle a tu papá, aparte de agradecerle que esté contigo allí, don Miguel, ¿cuándo se entera usted de lo que está ocurriendo? Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la entrevista. Mira, yo me entero de esto. Él me llamó un día antes de que lo trasladaran. Me llamó aquí a mi casa. Siempre nos comunicamos, todos los días nos comunicábamos. Y él me llamó, me dijo, papá, me van a deportar a Venezuela. Y yo le digo, bueno, hijo, véngase, aquí lo esperamos. Además, nos quedamos con la pancarta hecha y todo, para la bienvenida. Entonces, vimos que no llegó ese día, pero otro día tampoco. Me llaman, recibí una llamada de un amigo y me dice, Epa Miguel, están llevando unos migrantes que son del Tren de Aragua y los están llevando a El Salvador. Ve las noticias, me dice. En eso me pongo a buscar en el internet, en todas las... Bueno, veo el listado de los muchachos, un listado que no era oficial, pues. Listado ahí, entonces veo el nombre de mi hijo, pues. Imagínate tú cómo me puse yo cuando vi el nombre de mi hijo ahí, que dije, esa es una cárcel que no es para hombres, que no es para adultos, que no es para personas comunes, pues, solamente para terroristas. Y ya yo había leído mucho, porque yo era uno de los que seguía a Bukele y decía que su gobierno era bueno, y le daba like y le comentaba su gobierno. ¿Cómo fue ese tiempo en el SECOT, Michael? Después que llegamos al SECOT, eso era todos los días de tortura. Todos los días nos torturaban. Psicológica, físicamente, mentalmente. Nos pusieron a dormir en una lata, solamente con un boxer y una franela. La comida nos daban frijol en la mañana con tortilla, arroz, pasta, 3 veces al día, no había agua potable, teníamos que bañarnos una sola vez al día a las 4 de la madrugada, la misma agua de ducharse era la misma agua de tomar. ¿De qué clase de tortura estamos hablando? La psicológica la entiendo perfectamente, por supuesto, estar en esas condiciones ya es una especie de tortura. Pero, ¿de qué tortura hablamos? Es decir, golpes, corriente, alguna otra cosa. ¿De qué hablamos? Sí, ellos me golpeaban. Cada vez que quisieran, sacaban a los muchachos, nos sacaban, nos golpeaban brutalmente. Hay muchos amigos compañeros que tienen costillas fracturadas, por lo menos yo que de la vista, que tengo traumatismo en mi vista, casi que pierdo la vista de un ojo. Muchas personas quedaron sin dentadura, otros con huesos partidos. Tengo un amigo que el anterior tenía una operación en el fémur y la golpiza inmensa que le dieron, le sacaron los tornillos de la platina que tenía en el fémur. Imagínate. Michael, muchas son las organizaciones no gubernamentales dentro de El Salvador y fuera que han señalado y han hecho estudios que una buena parte del grupo de venezolanos que llevaron al SECOP no pertenecían al Tren de Aragua y que los miembros del Tren de Aragua eran pocos. ¿Sabías algo de esto? De los 252 que habíamos, llegamos a Venezuela, los 252, pasamos por unos filtros, me dijeron que se habían quedado 34, 7 con delitos mayores y los demás eran delitos menores, que sí, desertores, ¿entiendes? Pero habían 7 que tenían delitos mayores. Sí, coincide. Se quedaron, las autoridades venezolanas arrestaron a 34 venezolanos. ¿Hay alguno de estos estudios o pronunciamientos que coincide más o menos con esta cifra, 6 o 7? ¿Esto ocurre en Venezuela cuando llegan? Después que llamó a El Salvador, claro. El gobierno venezolano nos pasó por un filtro, ¿entiendes?
El que le debía a la justicia tiene que pagar. Y ellos los arrestaron. Ellos tienen su protocolo, pues. ¿Cuándo te enteraste de que ibas a ser trasladado a Venezuela? Bueno, nosotros estábamos perdidos en tiempo. Nosotros no sabíamos si era de día, si era de noche. Nosotros no sabíamos nada de eso. Nosotros nunca nos sacaron a llevar un ratico de sol, nada. Un día nos dicen que nos acostemos temprano, a las 9 de la noche ya todo el mundo durmiendo. Yo no podía dormir, me acosté como a las 11 y como a las 2 de la madrugada le pasan por la celda pegándole a la celda que nos levantemos. Que nos levantemos, que nos duchemos y que nos cepillemos porque va a venir una visita. Como a los 15, 20 minutos entraron como 60 periodistas tomando fotos y nos sacan, pero nos sacan sin esposa. Nos regalan un pantalón, nos regalan unos zapatos, una franela, nos agarra la policía salvadoreña, nos esposan con tirré y nos llevan hacia unos autobuses y nos sacan de la prisión. Nos llevan hacia el aeropuerto, un aeropuerto que no es un aeropuerto comercial, sino militar. Ahí llegaron las autoridades venezolanas, nos montaron los aviones venezolanos, no nos querían dejar despegar, pero a la final Sí. Ya lo tenemos de nuevo, se congeló la imagen de Michael. Una pregunta para tu padre, para don Miguel. ¿Qué pasó cuando finalmente llega su hijo? Imagínate, eran casi un año sin verlo. O sea, 4 meses sin verlo físicamente. por una pantalla. Lo veía Una pantalla. antes de que estuviese en el SECOP, lo veía todos los días por una pantalla. Pero después fueron 4 meses y 4 días sin verlo. Una vez que confirman que hay una negociación y que usted se cree, porque lo conversamos, que en ese momento, en ese abrazo, en tiempo real, cuando lo tiene allí. Sí, una alegría demasiado grande. Yo veo a mi familia, cuando entro a donde yo vivo, toda una cuadra full de personas, imagínate. Mira, estuvo hasta los profesores de la escuela estuvieron. La cuadra entera, si no, mi casa estaba full de gente. Todavía hasta ahorita hay gente que está llegando cada ratico a visitarnos y a decirnos. Ya dame la bienvenida. A darle la bienvenida, pues. Quiero darle las gracias a ambos, Michael, don Miguel. Gracias por compartir su historia, no solo con nosotros, sino con quienes les estén viendo en este momento. Ok, muchas gracias. Agradecido con usted también, Usted. porque me están dando la oportunidad de contar una historia que es una historia verdadera. Es una historia que le puede pasar a cualquiera. El migrar no es ningún delito. Los delitos es ser venezolano allá en los Estados Unidos. No, nunca es ser delito ser venezolano. Jamás será un delito ser venezolano. Gracias de nuevo, Michael. Gracias de nuevo. Ok, voy a decirle un consejo a todos esos influencers que están fuera del país, que por favor asegúrense bien de las cosas que dicen. Porque hay algunos influencers por ahí como que están diciendo cosas que no son. Tienen que asegurarse bien. Si tú vas a tildar a alguien de delincuente o de una banda organizada, tienes que asegurarte bien, porque no puedes jugar un libro por su portada. Ahí están jugando a personas con tatuajes. Por lo menos yo no tengo tatuajes. Había muchas personas sin tatuajes. Y nos dicen que éramos delincuentes. No todo venezolano no es delincuente. Por supuesto que no. No todo venezolano es delincuente y mucha gente hoy lo tiene claro, ¿ah? Aquí hay personas que echamos para adelante, que somos trabajadores, padres de familia y solamente buscamos nuestro bienestar. Gracias de nuevo a Michael Olivera y a su padre Miguel por estar con nosotros. Es una arista diferente,
de lo que implica el tema migratorio. Es una arista sobre la cual se ha creado polémica y sobre la que muchos organismos, como dije, ligados a los derechos humanos, han señalado que dentro del grupo de venezolanos que fue llevado al SECODO en El Salvador, había un grueso que no pertenecían al Tren de Aragua y que eran simplemente venezolanos que buscaban una oportunidad distinta en los Estados Unidos y que fueron confundidos y mezclados con esto del Tren de Aragua. Michael Olivera forma parte de este grupo, es uno de ellos.